reloj de arena es una silueta preciosa, pero no siempre ha sido considerada el ideal femenino. Antes de los años 50, el reloj de arena era una figura más. En los años 50 la mujer tenía que volver a su papel tradicional. El propósito era que volviera a ser ese símbolo de fertilidad, ese apoyo en la familia. Y eso porque habían vuelto de un periodo de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en el que muchas mujeres tuvieron que trabajar, tuvieron que sacar la familia adelante porque los maridos estaban en la guerra y se tenían que ocupar ellas de todo para mantener la familia. Y por supuesto su estilo de vestimenta tenía que adaptarse a ese estilo de vida. Su ropa era mucho más relajada, llevaban zapatos bajos para poder moverse. Y después llegan los años 50 y toda la sociedad lo que quiere conseguir es que la mujer vuelva a ser ese símbolo de la fertilidad. Una mujer que cocina, que cuida de los hijos, del marido y hace todo esto siendo preciosa, estando siempre perfecta desde el punto de vista estilístico. Y la colección de Christian Dior cumplió con todos los requisitos de este momento histórico. Su colección tenía como propósito premiar la feminidad, volver al glamour femenino, volver a la sensualidad femenina, potenciar las formas de la mujer. Y como la ropa de Christian Dior estaba creada para conseguir ese efecto reloj de arena, todas las mujeres empezaron a usar artificios para llegar a esa silueta, porque Dior era el diseñador del momento. Y desde ese momento, desde los años 50, se ha mantenido la idea de que el reloj de arena es el ideal femenino.